saludo en Cristo Jesús a los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos hoy a la audiencia del miércoles 29 de marzo de 1978. O sea, quiere decir que ya han pasado 47 años, pero sigue siendo actual este magisterio de la Iglesia, ¿no? Estas audiencias del Papa, en este caso el Papa San Pablo VI. Comienza así esta audiencia, el título es La alegría de la Pascua, ¿eh? Tenemos que acostumbrarnos a este lenguaje, la Pascua. Así habla el Evangelio. Jesús dice a Pedro y Juan, vayan y preparen la Pascua. Faltaban unos días para la Pascua, etc. Nosotros hemos instituido ese lenguaje evangélico, que forma parte de la tradición de la Iglesia, por este otro lenguaje un poco más popular de la Semana Santa. Se acerca la Semana Santa. Pero en los evangelios vemos que el lenguaje es el de la Pascua. Bien, ¿qué dice el Papa San Pablo VI? Primero saluda a todos los presentes allá en la Plaza de San Pedro, en Roma, el Vaticano, y dice: mi saludo para vosotros, hermanos e hijos queridísimos. Inunda nuestro espíritu, y sin duda también el vuestro, el deseo de descubrir y celebrar el vínculo que nos une, que nos hace algo más que amigos, miembros de un pueblo único y nuevo, en el que cada uno es lo que es por su naturaleza, por origen étnico y nacional, por formación civil, por lengua, por interés y actividad propia y particular, pero en el que todos estamos llamados a la misma dignidad. Unos y otros somos admitidos en una sociedad superior, espiritual y real, que conservando la propia identidad personal nos regala una ciudadanía humano-divina. Cada uno es él mismo en comunidad inefable con todos los que comparten la misma fe y gozan el mismo don divino de la gracia. Al mismo tiempo componen una maravillosa unidad que se llama la Iglesia una y católica. Bien, el Papa aquí está hablando de que hay una realidad mayor a la propia, si soy hombre o mujer, si soy rico o pobre, si soy español o francés o ecuatoriano. Bien, todos estos son realidades que se dan en la historia, pero dice el Papa que nos, nos une algo más que amigos. Somos miembros de un pueblo único y nuevo. Llama el Papa San Pablo VI a la Iglesia ese pueblo único y nuevo. Único. Qué bello, ¿no? Y nuevo. O sea, hemos sido llamados y formados por el bautismo. Seas francés, italiano, español, ecuatoriano, peruano, hay algo superior que nos une a todos. Y nos hace formar esa iglesia una y católica. De forma que allí, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, en Roma, pues habrá, ¿cuántos habrá? Miles de peregrinos, y cada uno de su lengua, cada uno de su nación, cada uno con su profesión.
puede haber médicos, arquitectos, puede haber franceses, austríacos, cada uno de su nación, pero es un pueblo único y nuevo, en el que cada uno es lo que es por su naturaleza. ¿Qué naturaleza tenemos todos los allí reunidos, los que estamos escuchando este programa? Tenemos una naturaleza divina, que viene del bautismo, ¿no? Y todos estamos llamados, dice el Papa, a la misma dignidad de hijos de Dios. Esa es la dignidad. ¿Cuál es tu dignidad? Pues aquella que por el bautismo soy hijo de Dios, miembro de esa iglesia una y católica. Esto es motivo de orgullo, de alegría, de gozo. ¿Eh? Tener una madre así, la iglesia, que nos ha acogido en en su seno. La iglesia acoge a los pecadores como tú y como yo, pero que nos ha dado previamente el bautismo sin mérito nuestro. Nos ha dado esa dignidad para ser ese pueblo único y nuevo. Unos y otros somos admitidos en una sociedad superior, espiritual y real. Aunque conservemos la propia identidad personal, ¿no? Si soy hombre, si soy español, si soy ecuatoriano, eh, sí, conservamos nuestra propia identidad personal, pero estamos llamados y somos admitidos en una sociedad superior, espiritual y real. Una sociedad superior, porque no hay más grande, cosa más grande de este mundo, que esa dignidad de ser hijo, hijo de Dios. Fíjate qué padre tenemos. Podrás tener uno un padre que es ingeniero, o que es ministro, o que es un rey de esta tierra, pero tú y yo somos hijos de Dios. O sea, nuestro Padre es el que ha creado el cielo y la tierra. Eh, es una dignidad superior, una sociedad superior, espiritual, porque lo que los constituye en familia es el Espíritu Santo. No son nuestras ideas políticas o sociales, sino el Espíritu Santo. Y real, es algo real, concreto. Somos por el bautismo un pueblo de reyes. Hemos sido crismados para ser un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Es algo real, verdadero. Esta situación, esta identidad, nos regala una ciudadanía humano-divina. Humana porque tenemos dos naturalezas, como Cristo. Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Es hijo de María e hijo del Padre, el eterno Padre. Así nosotros tenemos dos naturalezas, una humana. Tenemos un padre y una madre que nos han dado el nombre, los apellidos. Tenemos una realidad humana, pero también divina, porque hemos recibido el bautismo. Y esta semilla de vida eterna nos hace hijos de Dios. Cada uno es el mismo, en una comunidad inefable, con todos los que comparten la misma fe. Le llama San Pablo VI a la iglesia comunidad inefable. Qué orgullo debe sentir, qué alegría. Soy de una comunidad inefable, la iglesia una y católica. ¿Acaso lo merezco yo eso? No. Es pura gracia de Dios.
Yo por mis pecados tenía que estar, ¿dónde? En el infierno, en la cárcel. Y estoy formando parte de una comunidad inefable. Nosotros compartimos la misma fe, una sola fe. No es que cada uno cree lo que le da la gana, no. Tenemos todos la misma fe. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, creemos en Jesucristo, su único Hijo, que padeció, murió, resucitó. Creemos en el Espíritu Santo, en la Iglesia, etcétera. Todos tenemos una misma fe. Ninguno puede decir, si verdaderamente es cristiano, bueno, sí, yo creo en el Padre Dios, pero no, en Jesucristo yo no creo. No, entonces no eres cristiano. No formas parte de esta comunidad única y maravillosa, inefable, que es la Iglesia. Los que comparten la misma fe y gozan el mismo don divino, la gracia. ¿Cuál es el don divino que compartimos? El Espíritu Santo. Esa gracia divina, maravillosa, que nos constituye en hijos de Dios. Al mismo tiempo componen una maravillosa unidad que se llama la Iglesia una y católica. Bueno, es tanto motivo de alegría que San Agustín decía, me alegra lo que soy con vosotros, cristiano, hijo de Dios, perteneciente a esta iglesia única, una y católica. Pero me preocupa lo que soy para vosotros. Para vosotros soy obispo y esto es una carga. Tengo que dar cuenta a Dios de cada uno de ustedes. ¿Les he ayudado a crecer en la fe y en la caridad? ¿O les he dado escándalo? ¿Los he abandonado sin buscar la oveja perdida y a la enferma? He buscado la oveja perdida, he curado a la enferma, he recogido a las recién paridas y le llevado en mis brazos. Me he preocupado de la oveja. ¿Daré cuenta a Dios? Dice San Agustín, y esto me preocupa. Lo que soy para vosotros, ser obispo, en este caso, ser párroco. Yo soy párroco, sacerdote, ¿no? Me preocupa lo que soy para mis fieles. Les doy ejemplo, estoy transparentando la imagen de Dios, que es el amor, es el perdón, la misericordia, o estoy mostrando otro rostro de interés, de egoísmo, de venganza. Oh, terrible, ¿no? Por eso hoy yo estoy llamado a convertirme. Todos estamos llamados a convertirnos. Y no nos podremos convertir si previamente Dios no nos llamase de nuestro pecado. Estamos llamados a convertirnos, a empezar una vida nueva, para llegar a esa imagen del Padre, de Dios Padre, que es el amor. Bien, continúa el Papa San Pablo VI en esta audiencia. Dice, os saludo a vosotros, hermanos e hijos de esta familia religiosa, nacida el día de Pentecostés. O sea, la iglesia nace el día de Pentecostés. Por esa efusión del Espíritu Santo que hace de unos hombres cobardes, miedosos, egoístas, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, hace de ellos hombres nuevos, resucitados con Cristo. Primero negaron, abandonaron a Cristo, ahora lo confiesan. A este Jesús que habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Es el Señor, el Kyrios del universo. El que crea en Él tiene vida eterna. El que crea en Él recibe el Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice la gente que escucha. Pues convertíos y haceos bautizar. Así nace la iglesia. Por el querigma, el anuncio de la buena noticia. Por el bautismo que reciben. Esta iglesia que nace el día de Pentecostés.
ya son hombres nuevos, resucitados, salen del cenáculo, anuncian la buena noticia de Cristo muerto y resucitado, y se constituye la iglesia. Este es el germen de la iglesia, los 12 apóstoles, pero que crece enseguida y se multiplica. ¿Eh? Se repite muchas veces en los hechos de los apóstoles. La iglesia crecía y se multiplicaba. Son los mismos verbos que se utilizan en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavo en Egipto y crecían y se multiplicaba. Es una forma de expresar que la iglesia es el nuevo Israel, que crece y se multiplica. Bueno, esta iglesia que nace el día de Pentecostés y formada por las gentes más diversas, como narra el célebre pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Voy a leerlo. Dice así: estupefactos y admirados decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Aquí estamos partos, medos y elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Aquí se da la iglesia, la unidad de las lenguas. Entendemos en nuestra propia lengua. ¿Cómo es eso? Cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa. La unidad de lenguas la hace el Espíritu Santo, la iglesia. Babel, siglos antes, la Torre de Babel significa confusión, confusión de lenguas. Querían construir una torre para ser famosos sin contar con Dios. Eso es lo grave. No hay ningún pecado en construir una torre, pero el problema es que lo hicieron sin contar con Dios. Ellos por su cuenta, para ser famosos, para que si viene otro diluvio no nos alcance, hagamos una torre inmensa. Y Dios bajó, confundió sus lenguas, de manera que no se entendía uno al otro. Uno pedía un ladrillo y le traía hierro, el otro pedía arena y le traían madera. Era una confusión, se llama Babel, porque allí Dios bajó y confundió sus lenguas y ya no se entendía. Y lo desperdigó Dios por toda la faz de la tierra. Así fue. Es la Torre de Babel. Lo contrario de la Torre de Babel es esta palabra de los Hechos de los Apóstoles que hemos leído, hemos escuchado. Todos lo escuchan los apóstoles en su propia lengua. Los entienden. Y había de Mesopotamia, de Judea, de Frigia, de Asia, romanos, árabes. Es lo que se llama el Parque de las Naciones, a la salida del cenáculo, donde los apóstoles estaban reunidos, recibieron el Espíritu Santo, esas lenguas de fuego, que los transformó y ya abrieron con valentía las puertas del cenáculo. Ahora no tenían miedo, ahora anunciaban a Cristo muerto y resucitado. Y aunque el Sanedrín los apresaban, les azotaban, les prohibían hablar en el nombre de Jesús, ellos serían contentos. Habían merecido llevar golpes por el nombre de Jesús. Se asemejaban un poquito a Jesús y cumplían lo que decía San Pablo: completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Esta es la iglesia, algo maravilloso. Continúa el Papa San Pablo VI diciendo: donde se nos dice que todos los presentes de distinto origen y formación
fueron los primeros maravillados al oír hablar un lenguaje común, comprensible a todos. ¿Sí? ¿Cómo es posible que todos le entendamos en nuestra propia lengua? La unidad del lenguaje. Babel era lo contrario, la confusión del lenguaje, no se entendía. Que es un poco lo que sucede hoy, ¿no? La Babel del mundo, donde no se entiende los esposos y aparece el divorcio, las separaciones, donde no se entienden padres con los hijos. Entonces, los papás a veces van a misa, los hijos no quieren saber nada de la iglesia. Los padres pues van, tienen su mundo, sus gustos, los hijos tienen el suyo, con discotecas, el baile, el mundo, ¿no? Bueno, hay esta realidad. En el mundo también está Babel. En una misma familia, pues no se entienden padres con hijos, o hijos con padres, o esposos entre sí, o la suegra con la nuera. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque habita el pecado, ¿no? Cristo había profetizado Caifás, es necesario que muera uno y no que perezca la nación. Así Cristo murió para reunir en uno, en la iglesia, a todos los hijos de Dios dispersos. O sea, aquel año Caifás profetizó la obra de Cristo, lo que iba a hacer Cristo, reunir en uno a todos los hijos de Dios dispersos por todo el mundo, los que dispersó Babel. Ahora los reúne la sangre de Cristo, lo une el Espíritu Santo, para que seamos uno. Bueno, continúa el Papa Pablo VI diciendo, donde se nos dice en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que habían partos, medos, elamitas, árabes, cretenses, romanos, etc. Todos eran de distinto origen e información y fueron los primeros maravillados al oír hablar un lenguaje común, comprensible a todos. Todos entendemos nuestra propia lengua. Así es la iglesia, a la que San Agustín define pueblo fiel, esparcido por todo el mundo. Para San Agustín, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo fiel. Por eso en la Eucaristía hacemos la oración de fieles. El pueblo fiel, que tiene un mismo bautismo, que recibe el mismo cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión. Es el pueblo fiel. Por eso recibimos la túnica blanca en el bautismo, ¿no? Hombre nuevo, resucitado por Cristo. Esa gracia, la gracia bautismal que hemos recibido. Así es la iglesia. San Agustín la define como pueblo fiel, pero dice, esparcido por todo el mundo. Esa es la iglesia. Esparcida, fiel y esparcida por todo el mundo. O sea, no es un gueto cerrado donde pueden solamente participar determinadas personas, ¿no? La iglesia no es un gueto donde pueden estar solamente los ricos, o solamente los pobres, o solamente los blancos, o solamente los hombres, no. Esa no es la iglesia. La iglesia es el pueblo fiel, esparcido por todo el mundo, y todos estamos llamados, canadienses y japoneses y chinos. La iglesia católica es católica, dice San Agustín, esparcida por todo el mundo, pero con una fe común que nos une y nos llena de alegría, de gozo. Ya se acerca la Pascua. ¿En cuántos lugares del mundo se celebrará la Pascua? La vigilia pascual, toda la noche, en vela, en los 5 continentes, la Pascua, la vigilia pascual. Dice San Agustín, la madre de todas las vigilias, la vigilia pascual. Y dice el misal romano, noche de vela en honor del Señor. Es una noche de vela en honor del Señor. Y que este cirio, el cirio pascual, que hemos prendido en el fuego santo, lo encuentre prendido el lucero de la mañana. O sea que toda la noche, en vigilia, algo maravilloso. La iglesia,
escuchando la misma lectura en Japón, en África, en América, en Europa, en España, Italia, escuchando la misma lectura, 9 lecturas que componen la liturgia de la palabra de esa noche santa, empezando por la primera lectura del Génesis, la creación del mundo, luego la fe sobre la tierra, el sacrificio de Abraham, luego el paso del Mar Rojo. Pero eso lo escucha el chino, el japonés, el austríaco, el canadiense, en el mundo entero. En esta nación, ¿no? En esta nación, aquí vamos a leer el periódico. En vez de leer la palabra de Dios, vamos a leer a este poeta moderno, ¿no? No se reúne la iglesia esparcida por el mundo entero para escuchar las palabras de un periódico o de un poeta o de un libro famoso o leer El Capital de Carlos Marx, el marxista. No, en ningún lugar del mundo nos ponemos a leer. Primera lectura, El Capital de Marx. Vamos a leer una página. No, leemos primera lectura del libro de Génesis, la creación. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Y esto lo escucha en el mundo entero, la Iglesia Católica. Pueblo fiel esparcido por todo el mundo. Le llama así en el Salmo, el comentario al Salmo 149, lo llama así San Agustín. Bueno, y es una cosa bella, estupenda y maravillosa, ¿no? Continúa San Pablo VI en esta audiencia, que la titula así, La alegría de la Pascua, en la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Lo dice San Pablo. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Eso celebramos. La inmolación de Cristo. Cristo se inmola. Y resucita. Muerte y resurrección de Cristo. La Pascua. El centro de la vida cristiana. La madre de todas las vigilias. La vigilia pascual. Donde nace luego ya el domingo, que es la Pascua cristiana. El domingo que celebramos cada domingo, celebramos la Eucaristía. La Pascua cristiana, eso emana de esa fuente, que es la fuente y la cumbre de toda la liturgia del año, la vigilia pascual. Bueno, continúa el Papa San Pablo VI diciendo qué bello y qué fácil es advertir que en un encuentro como este, las llamadas notas de la Iglesia, las llamadas notas, ¿no? ¿Cuáles son las notas? Pues la Iglesia es una, católica, apostólica, son las notas, es una. No hay muchas iglesias, hay una. Yo te digo que tú eres Pedro y soy esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo funda su iglesia, es una. No dice Cristo, voy a fundar mis iglesias, en plural. Fundaré mi iglesia, este edificio divino. Fundo mi iglesia, que es una, y es santa, porque en ella está el Espíritu Santo, que nos hace santos. Aunque en su seno la iglesia acoge a pecadores, como nosotros, pero la iglesia es santa, porque ella está el Espíritu Santo. Es católica, universal, y porque tiene todos los remedios para curar todas las enfermedades del hombre, de avaricias, de odios, de rencores, de lujurias. La iglesia tiene esta medicina, el Espíritu Santo, para curarnos a todos de todo. Iglesia una, santa, católica y apostólica. Es por sucesión, ¿eh? Cristo que da el Espíritu Santo a los apóstoles, nace la iglesia y luego los apóstoles van nombrando obispos, presbíteros en las distintas iglesias. Se van sucediendo los obispos. Esa iglesia es apostólica de hace 2000 años. Algo realmente maravilloso, ¿no? Que nos llena de orgullo, no de soberbia para despreciar al otro, ¿no? Sino de orgullo sabiendo lo que somos. Iglesia, hijos de Dios, miembros de un cuerpo maravilloso. San Pablo VI le llama
con sus notas. La Iglesia tiene sus notas, que son una, santa, católica, apostólica. Son las notas de la Iglesia. Es decir, los aspectos exteriores de su ser misterioso aparecen como luces irradiantes para quien tiene atento el ojo del Espíritu. Para quien tiene atento el ojo del Espíritu, porque hay gente que está despistada, entonces no ve las notas de la Iglesia, que es una santa católica apostólica. No lo ve. Lo único que ve es curas pedófilos, curas que tienen mujeres, que tienen no sé qué, que tienen dinero, cristianos que... eh, y no ven nada. No ven las notas de la Iglesia. Nada que ven cizaña. Claro que en la Iglesia hay cizaña. Nada más que hay que ver nuestro, nuestro corazón, nuestro espíritu. Claro, hay cizaña. Somos pecadores. Pero hay también trigo bueno, el campo de Dios donde se ha sembrado la buena semilla, el trigo de Dios. Pero hay cizaña, la arrancamos, ¿no? Dice Jesús, déjala que crezcan juntos. Lamentablemente mucha gente pues no ve esta nota de la Iglesia, que es una, que es santa, que es católica, que es apostólica, no lo ve y no se alegra, sino más bien se retira de la Iglesia, abandona la Iglesia, juzga y desprecia a la Iglesia. Bueno, eso, eso es un hecho, ¿no? Lamentable, pero muchos hijos de la Iglesia pues se han retirado, se han olvidado de su bautismo que han recibido gratis y ya no viven las notas de la Iglesia, esa alegría de ser una santa católica apostólica, ya no, más bien se escandalizan, ya no van ni siquiera ni a misa, ¿no? Sucede, ¿no? Ahora, dice el Papa, ¿quién no advierte que la Iglesia a la que pertenecemos tiene esencialmente un origen apostólico? ¿Quién no advierte eso en la Iglesia? ¿Acaso nosotros hemos venido así por generación espontánea? ¿Aparece en una iglesia un sacerdote? ¿Cómo? ¿Y quién ha puesto este sacerdote ahí? Hoy hay unos bautizados. ¿Por qué? No es por... Hay un origen apostólico. Ese sacerdote ha sido enviado ahí por un obispo. Ese obispo le ha impuesto las manos a ese hombre, a ese sacerdote. La Iglesia le ha formado durante un tiempo de seminario, formación filosófica, teológica, espiritual. Ha sido formado por unos formadores y presentado al obispo. El obispo ha pedido información y ha sido positiva y le ha impuesto las manos y el obispo lo envía a esa parroquia. ¿eh? Y todo sacerdote va así a esa parroquia designada por el obispo y va con el poder de Dios, como decía el cura de Ars. San Juan María Vianney, el obispo le mandó a un pueblecito pequeñito, se llamaba Ars. Y yendo caminando para encontrar ese pueblo, se encontró con un joven campesino y le dijo, joven, ¿dónde está Ars, ese pueblo, cerca de Lyon, en Francia, ¿no? ¿Dónde está ese pueblo? Dígame el camino y yo le mostraré a usted el camino del cielo. Con esa seguridad iba el cura de Ars a tomar posesión de su pequeñísima parroquia, que ni siquiera era parroquia, y tenía 240 habitantes, una cosa sencilla, pero iba lleno de gozo y con la seguridad de que el poder de Jesucristo le acompañaba. Por eso le decía el cura de Ars a ese jovencito, muéstrame dónde está Ars y yo te mostraré a ti el camino del cielo. ¿eh? Esa es la seguridad que llevamos los sacerdotes, los cristianos. Recibimos un mandato del Señor. La iglesia es apostólica. No es que hemos aparecido así por arte de magia, ¿no? Continúa el Papa diciendo, los apóstoles, nuestros fundadores,
Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Natanael, etc. Son los testigos del designio divino constitucional de la Iglesia. Testigos del designio divino constitucional de la Iglesia. Jesús tenía muchos discípulos. Una noche se la pasó en oración, pidiendo la luz del Padre, y eligió a 12. Entre sus muchos discípulos, eligió a 12 para que estuvieran con él. Así se constituye la Iglesia, nuestra Iglesia apostólica, que no debe a otra fuente su origen y su razón de ser. O sea que Cristo, nuestra cabeza, elige a los 12, como diciendo, tenéis una misión, continuar la misión de Israel, las 12 tribus, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, etc. 12 tribus, el pueblo de Israel. Ahora ustedes son el nuevo Israel, por eso Jesús elige 12 apóstoles. Y los apóstoles luego, antes de morir, van eligiendo en las distintas iglesias que han fundado, van eligiendo obispos, presbíteros, le van imponiendo las manos, o sea, la iglesia es apostólica, se va transmitiendo la fe, el Espíritu Santo. Bueno, y continúa el Papa San Pablo VI diciendo, y si es así respecto a esta nota, la apostolicidad, que sabemos muy bien cómo cada uno de nosotros la puede reivindicar aquí, ¿no sentimos simultáneamente una emoción sublime al sabernos ensamblados en la verdadera iglesia? A ver, todos a una, ¿no sentimos una emoción sublime de pertenecer a la Iglesia Católica? ¿No te alegra? ¿No te llena de gozo pertenecer a ese cuerpo único, maravilloso, formado por todas las naciones de la tierra y constituidos por nuestro bautismo? ¿No te alegra? Dice el Papa. ¿No sientes esa emoción sublime de saber que estamos ensamblados en la verdadera iglesia? Una en la fe, en la esencia de su espíritu, en su unión con Dios, una en la fe. Y también católica, en su cuerpo y en su composición humana, es decir, universal, una en la fe. O sea, quiere decir que ese motivo de orgullo, de gozo, lo lleva porque tenemos la misma fe. La misma fe. O sea que cada uno, cada cristiano no es un francotirador, que él cree lo que se le ocurre. Yo creo que Cristo murió y resucitó, pero no creo en la iglesia. No creo que haya resurrección de los muertos. No creo, puede, puede haber gente así que se hacen francotiradores que creen lo que le da la gana, pero esa no es la iglesia. En la iglesia tenemos una misma fe, que tiene una estructura trinitaria, la profesión de fe, el credo, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Esto constituye la iglesia y recitamos el credo todos a una, en cada Eucaristía, lo que creemos como iglesia. No es que cada uno cree una cosa. Algunos dicen, sí, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Yo creo... No, 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 no. Una en la fe, una en la esencia de su espíritu, en su unión con Dios, unidos a Dios, porque hemos recibido ese mismo espíritu. Si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. O sea, todo cristiano es morada de Dios, templo de Dios, por el bautismo donde reside en él el Espíritu Santo. Y esto es nuestro motivo de gozo, de alegría, pertenecer a esta iglesia, donde hemos recibido gratis todos el Espíritu Santo.
una sola fe, un solo bautismo. Y católica en su cuerpo, en su composición humana, es decir, universal. ¿No sentimos esa emoción sublime? Le llama el Papa San Pablo VI, es un gran Papa, San Pablo VI, enamorado de su ministerio, de la Iglesia, y dice, no siente esa emoción sublime de saber que estamos en la Iglesia católica, que es una en la fe, en el Espíritu. ¿No te alegra que la madre Iglesia me haya acogido sin mérito mío? Algo maravilloso, hermanos. Bien, continúa diciendo el Papa. Y he aquí que de esta Iglesia única y católica brota una cuarta nota que hace referencia a los dones divinos de los que ella es depositaria y dispensadora, y a los fines que la guían en sus complejas vicisitudes. Esto es la santidad. Si es una, si es católica, si es apostólica, pero también es santa. ¿Cómo es posible que la Iglesia sea santa? Ah, hay cizaña, hay pecado, sí, pero hay trigo bueno, que es el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia es santa. No por sus cualidades económicas o deportivas, no. No hace la Iglesia eso. A la Iglesia no la constituye elementos humanos de el deporte, el dinero, los gustos, caprichos humanos, no. Los constituye el Espíritu Santo. Por eso es católica, es santa. La santidad, dice el Papa, que constituye su corona prometida, la de la Iglesia de los Santos, tanto más deseada cuanto más expuesta está todavía a la debilidad humana. Dice que esta santidad la constituye la corona prometida. Espere una corona, no solo a mí, dice San Pablo, sino a todos aquellos que esperan la manifestación de Cristo, esperan con gozo, con alegría. Y es esta iglesia de los santos, tanto más deseada, cuanto más está expuesta todavía a la debilidad humana. Si somos humanos, ¿no? Aunque tengamos la santidad del Espíritu Santo que nos hace santos, pero somos humanos. San Pablo lo expresa muy bien. No hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Quiero hacer el bien y hago el mal. ¿Cómo es posible? Queriendo hacer el bien me sale el mal. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que es el que nos ama, que nos perdona, que el que nos reconcilia siempre con el Padre. Bueno, estamos expuestos, dice el Papa, a esa debilidad humana. Es normal, ¿no? O sea, llevamos, y de San Pablo el tesoro, la santidad, este Espíritu de Cristo, lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios, no es nuestra. Tiene que aparecer que la fuerza de la Iglesia es Dios, es el Espíritu Santo, no son nuestros valores, nuestro perfeccionismo, no, es el Espíritu Santo. Claro que nosotros, pues, en nuestra soberbia quisiéramos llevarlo, ese tesoro, en una vasija de acero, irrompible por muchos golpes que le des. El acero, superior al hierro, más duro, más resistente, el acero. Claro, nosotros quisiéramos, pues, eso. Y siempre con la sonrisa en los labios, siempre cantando al Señor, siempre amando a todo el mundo, una iglesia utópica, ¿no? Porque no es verdad. Hay momentos de soledad, de sufrimiento, pero nos anima la palabra de Dios. Aunque camine por un valle oscuro de tinieblas, Señor, nada temo.
tú vas conmigo. Si hay momentos de tinieblas, de borrasca, de tormentas, pero el Señor está ahí. Ánimo, soy yo, no temáis. Y los apóstoles se postran y lo adoran. Tú eres el Hijo de Dios, el que calma la tormenta, el que tiene poder sobre los vientos, sobre todo aquello que nos azota, nos perturba. Ahí está el ancla segura, Cristo resucitado. Bueno, continúa el Papa, San Pablo VI, ya estamos acabando este programa, dice, no encontramos un gran consuelo espiritual al pensar, al ser conscientes de que pertenecemos aún a nuestra Iglesia, una, santa, católica y apostólica. ¿No encontramos un consuelo espiritual? Imagínate si el sacerdote estuviese solo, sale a decir la misa, está solo, y al día siguiente está solo, y los domingos está solo. Qué angustia, qué tristeza, ¿no? Pero qué alegría, qué consuelo espiritual ver siempre los mismos rostros de los hermanos, que permanecen perseverantes, permanecen fieles. Qué maravilla, y ver su rostro. Uno lee la palabra de Dios, otro hace de salmista y canta, y todos participamos con un mismo canto, de una misma comunión. Qué alegría, qué gozo. La iglesia de Cristo. ¿No encuentras este gran consuelo espiritual? Dice el Papa, al pertenecer a esta iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Acaso, dice el Papa, no debemos dar gracias al Señor por habernos concedido la suerte de ser así, hijos de su benignidad? ¿Eh? Aquí el Papa cita a Tito 3:4, el apóstol San Tito, puesto como obispo por San Pablo para gobernar una iglesia, Tito, Timoteo, etc., dice así, mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los humanos, ¿eh? Su amor a los hombres, apareció la bondad de Dios. No debemos dar gracias a Dios por habernos concedido esta gracia de ser hijos de su bondad, de su amor. Y no, continúa el Papa diciendo, y no experimentamos un vivísimo y quizás también acuciante deseo de que nuestra realidad moral esté en armonía con los deberes de nuestra vocación católica. O sea, nuestra realidad moral no está de acuerdo con nuestra vocación, con nuestra llamada, con nuestro llamado, con nuestra fe común. La moral no está de acuerdo en amarse, en perdonarse, en ser generosos. O sea, la moral católica no nos alegra saber que tenemos esa misma moral. Los que creemos una misma fe, pues así es. Tenemos una moral. No es que hay unos cristianos que se odian y otros se aman. No, no. Todo cristiano, sea de la nación que sea, al formar la iglesia de Cristo, participamos de esa fe, de ese Espíritu Santo que nos lleva a una moral. ¿Qué moral? Bueno, habría que releer todo el Sermón de la Montaña. El amor a los enemigos, el perdonar, el ser compasivos, misericordiosos. Somos perseguidos, humillados. Todo lo que es el Sermón de la Montaña, esa es la moral católica, que todo cristiano vive o está llamado a vivir, ¿no? Eso es lo que nos constituye como iglesia. No es que todos pertenecemos al mismo partido político o al mismo equipo de fútbol o al... No, no. Lo que constituye la iglesia es esa fe común, esa vocación que hemos recibido y esa expresión de esa fe, que es la moral, que se manifiesta en ser uno, no divididos cada uno por su lado, sino ser uno. Padre, que sean uno, como tú en mí, yo en ti, seamos uno, para que el mundo crea y amamos, nos amamos, amaos unos a otros.
como el mundo, para que el mundo crea que somos discípulos de Cristo y crean en Cristo como enviado del Padre. Bien, y ya al final, antes de dar la bendición apostólica, el Papa siempre acaba sus audiencias, el Papa San Pablo VI y también, por supuesto, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, que también tenemos que elevar oraciones por él, porque sigue enfermo. Entonces, estas audiencias de todos los papas finalizan con la bendición apostólica. Pero antes de dar la bendición, dice el Papa, finalmente, no amaremos aún más a los hermanos todavía separados de nosotros, con el deseo y la esperanza de poder estar juntos en la plenitud de la verdad y de la gracia. No amaremos aún más del Papa a los hermanos separados. Se refiere a los luteranos, anglicanos, ortodoxos, etcétera, separados de nosotros, dice el Papa, con el deseo y la esperanza de poder estar un día juntos en la plenitud de la verdad y de la gracia. Bueno, ya hay signo de ecumenismo, de la unidad de la Iglesia, haciendo celebración de la palabra, juntos con ortodoxos, anglicanos, etcétera, que han participado también en los concilios y en los sínodos, etcétera. Hay signos de esta unidad de la Iglesia, pero hay que seguir esperando, ¿no? Deseando de estar juntos en la plenitud, que es la Eucaristía, que podamos participar juntos de la misma Eucaristía, que todavía no se produce eso, ¿no? Pero no nos anima esa esperanza y no amaremos aún más a esos hermanos separados. Sí, tenemos que aprender ese espíritu del Papa, amar más a los hermanos separados, no más bien de la crítica o el desprecio o palabras hirientes, no, sino de amarlos más, deseando que se produzca esa plenitud de verdad y de gracia, donde estemos juntos, un solo rebaño, un solo pastor. Por eso el concilio Vaticano II se llamó ecuménico, el concilio ecuménico Vaticano II, es decir, busca el ecumenismo, la unidad de los cristianos, para que sean uno, dice Cristo, y el mundo crea. Jesús, esa es la petición, la oración de Jesús al Padre. Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Que no reine en nosotros la soberbia, el desprecio, la división, sino la unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea que Cristo es el Salvador del mundo, que Cristo es el Mesías, el enviado del Padre a la tierra. Bueno, hermanos, que así sea. Hasta el próximo día, Dios mediante.